A principios del siglo XX nos encontramos con uno de los seres más depravados de la historia, y es que no solo amaba el dolor, sino que utilizó su sadismo para infringir dolor a niños, incluso cometer actos de coprofobia y canibalismo. Bienvenidos al oscuro corazón de Arkham. Si te gusta este tipo de contenido, por favor, darle un fuerte like, suscribiros y agradeceros el apoyo que he estado teniendo en estas últimas semanas. No he leído todavía los comentarios del caso anterior y es porque esto lo estoy grabando pues pocos días después y el caso anterior pues todavía no se ha publicado. Y sin más, empecemos con el caso. Hamilton Howard Fish nació el 19 de mayo de 1870 en Washington, pero tras la muerte de uno de sus hermanos decidió cambiarse el nombre por el de Albert, posiblemente porque le molestaba uno de los apodos que le llamaban, que era Ham and Eggs, que significa huevos con jamón, y que era un apodo de burla que usaban con él en uno de los orfanatos por el que había pasado. El padre de Fish era capitán de barco y murió de un infarto en 1875. Su madre era 40 años menor que su marido y después de la muerte del padre de Albert se vio obligada a dejarle en un orfanato. Allí pasó gran parte de su infancia y sufrió múltiples castigos y burlas. Fue allí donde descubrió que sentía placer ante el dolor físico y que los golpes le provocaban prematuros orgasmos. En 1879 su madre encontró un empleo en el gobierno y pudo sacarlo del orfanato. A los 12 años comenzó una relación homosexual con el hijo de un telegrafista, que era algo mayor que él. Los informes de la época describen a Albert como problemático y con una tendencia imperiosa a padecer dolor. Fish se infringía cortes y golpes en el cuerpo, que también causaba a otros compañeros. Coleccionaba recortes de prensa donde se hablaba de crímenes y admiraba a los caníbales. Algunos expertos dicen que este carácter es debido a lo que vivió en su infancia, pero sobre todo a las dos generaciones de enfermedades psiquiátricas que habían padecido varios miembros de su familia. Hasta 7 personas de su parentesco directo, entre ellas su madre, escuchaban voces y tenían fuertes alucinaciones. A los 15 años se graduó de la escuela y empezó a acudir con bastante asiduidad a baños públicos para ver a los jóvenes desnudos y a mantener relaciones con ellos. Decía que le excitaban los olores y sonidos de los baños y las piscinas públicas. Se volvió adicto a la urofagia y a la coprofagia. A los 20 años se había convertido en un prostituto y obsesivo violador de adolescentes. El resto del tiempo, Albert era un marido y padre ejemplar. Esa doble vida comenzó en 1898, cuando se casó con una mujer 9 años menor que él y con la que tuvo 6 hijos. Se casó con esta mujer por insistencia de su madre, ya que pensó que una buena mujer le ayudaría a salir de esa vida de perversión. Supuestamente, Albert se dedicaba a pintar casas y a la decoración de interiores, pero esto solo era una estrategia para establecer contacto con chicos jóvenes. Nunca repetía el mismo lugar y viajaba constantemente por todo el país. Se sabe que estuvo hasta en 22 estados, donde cometió una multitud de actos horribles con menores. Cuando notaba que iban a empezar los problemas en algún sitio, se marchaba, y así estuvo durante años sin ser atrapado. En 1917, su mujer lo abandonó por otro hombre y Albert empezó entonces a escuchar, a oír voces, entre ellas la del apóstol San Juan, que le ordenaba envolverse en una alfombra, aunque se desconoce el motivo. Como he comentado antes, Albert Fish estaba obsesionado con el dolor. Esto le llevó a autoinfringirse castigos y mutilaciones. Se clavaba alfileres en la pelvis y en los genitales. Esto se sabe porque en una radiografía que le hicieron encontraron una docena. También se revolcaba desnudo sobre rosales repletos de espinas e incluso le pillaron en una ocasión masturbándose en su habitación mientras se golpeaba la espalda con un palo lleno de clavos. Como he comentado, sufría alucinaciones religiosas, estaba obsesionado con el pecado y esta era una forma de expiar sus pecados.
Estaba tan obsesionado con la religión que incluso afirmó en múltiples ocasiones que era Jesucristo o San Juan y que el mismísimo Dios le ordenaba a que cometiese sacrificios humanos. Estuvo ingresado en 3 ocasiones en centros psiquiátricos, pero siempre lo dejaban salir porque no podían demostrar que estuviese loco. Parece ser que la personalidad psicopática de carácter sexual de Albert no era suficiente para mantenerlo ingresado en un centro psiquiátrico. Le arrestaron también en 8 ocasiones por cometer varias estafas, robos y enviar cartas obscenas a las mujeres que se anunciaban en periódicos buscando pareja. Una de las cosas que más le gustaban, por decirlo de alguna manera, era buscar niños negros con los que practicar sus terribles fantasías sexuales. Sin embargo, la primera víctima que desapareció se trataba de un niño blanco llamado Billy Gaffney. El 11 de febrero de 1927, Fish le secuestró mientras jugaba con 2 amigos en la puerta de su casa. Cuando el más mayor se dio cuenta de que Billy no estaba, otro de los niños le dijo que se lo había llevado el Coco, un anciano delgado con cabello gris y bigote. Esa fue la descripción que dieron por primera vez del abuelo asesino. Nunca se encontró el cuerpo de Billy. Pero por el caso que se le juzgó fue otro, el de Grace Butt. Ted, el hermano mayor de Grace, puso un anuncio en el periódico pidiendo trabajo. Albert Fish leyó este anuncio y decidió aprovechar la oportunidad. Fue a la vivienda con la excusa de ofrecerle un trabajo a Ted, y fue allí donde conoció a la pequeña Grace y acabó obsesionándose con ella. Albert estableció una buena relación con la familia Butt y les convenció para que le dejaran a la pequeña Grace que le acompañase con la excusa de que era el cumpleaños de su sobrina y que haría una fiesta donde la niña se lo podría pasar súper bien. Fish les prometió que la tendrían de vuelta antes de las 9, pero esta sería la última vez que verían a la niña con vida. Cuando vieron que el entrañable viejecito no volvía con su hija, denunciaron a la policía la desaparición, pero no dieron con el paradero de ninguno de los dos. 6 años después del suceso, la familia devastada recibió una carta de Albert Fish, en la que les contaba lo que pasó aquella tarde y lo que le hizo a la pequeña Grace. A continuación os leeré la dicha carta. Os aviso que si sois sensibles, la carta es bastante explícita por si os queréis saltar este momento de la carta, ¿vale? Porque os aviso que de verdad es muy fuerte. Querida señora Butt, en 1894 un amigo mío zarpó como marinero en un barco a vapor llamado el Tacoma. Se trataba del capitán John Davis. Zarparon desde San Francisco con destino a Hong Kong. Una vez llegaron a tierra, mi amigo y otros 2 se adelantaron y se emborracharon. Cuando volvieron al barco, este había desaparecido. En esos momentos había una hambruna en China. La carne de cualquier tipo costaba entre 1 y 3 dólares por libra. Una libra equivale a 0,45 kilogramos. El sufrimiento era tan grande que los niños menores de 12 años eran vendidos como comida para evitar que la población muriese de hambre. Un niño o una niña de 14 años no estaba a salvo en la calle. Podías ir a cualquier carnicería y pedir una chuleta, un filete o carne para cocido. Entonces te traían parte del cuerpo desnudo de un niño o una niña y tú elegías qué parte querías. El trasero era la parte más dulce y era vendida como una chuleta de ternero al más alto precio. John estuvo allí tanto tiempo que adquirió gusto por la carne humana. Cuando regresó a Nueva York, secuestró a 2 niños, uno de 7 y otro de 11. Los llevó a su casa, los desnudó, los ató en un armario y quemó todo lo que llevaban. Varias veces, al día y en la noche, los golpeaba y torturaba para que la carne se ablandase. Primero mató al de 11 años, porque tenía el trasero más gordo y, por supuesto, con más carne. Cada parte de su cuerpo fue cocinada y devorada. Fue asado en el horno, hervido, freído y cocido. El chico más pequeño fue el siguiente. Fue cocinado de la misma manera.
En esa época yo vivía en la calle 409E. A menudo me decía lo bien que sabía la carne humana, así que decidí probarla. El día 3 de junio de 1928 le cité en la calle 406 Oeste 15 y le llevé un tarro con queso y unas frambuesas. Merendamos. Grace se sentó en mi regazo y me dio un beso. Fue entonces cuando decidí que me la comería. Con el pretexto de llevarla a una fiesta, me dijiste que sí. La llevé a una casa vacía en Westchester, que había escogido previamente. Cuando llegamos le dije que esperara afuera. Se puso a recoger flores silvestres. Yo me dirigí escaleras arriba y me desnudé. Sabía que si no mis ropas se mancharían de sangre. Cuando todo estuvo listo, la llamé a través de la ventana. Me escondí en el armario hasta que entró en la habitación. Cuando me vio desnudo empezó a llorar y trató de huir por las escaleras. La atrapé y le dije que la acusaría con su madre. Primero la desnudé. Arañaba, pateaba y mordía. La asfixié hasta matarla. Entonces la corté en pequeñas piezas para poder llevar la carne hasta mi habitación. La cociné y me la comí. Su trasero asado al horno era dulce y tierno. Me tomó 9 días comérmela entera. No tuve relaciones sexuales con ella, aunque la verdad lo habría hecho si hubiese querido. Murió virgen. Como veis, la historia es completamente desgarradora. En un principio se pensó que la carta era una fantasía de un sádico, pero el detective William F. King se dio cuenta de que había detalles en la misiva que solo el secuestrador podía conocer. El sobre de la carta tenía impresa una insignia hexagonal junto a las siglas de una asociación benéfica. Gracias a esto encontraron dónde estaba el domicilio de Albert Fish y le detuvieron el 13 de diciembre de 1934. Mientras le interrogaban, explicó con todo lujo de detalles lo que le había hecho a la niña. Dijo que después de matarla le cortó la cabeza con un cuchillo y que el resto del cuerpo lo hizo con una sierra. Dijo textualmente: "No soy un demente, solo un excéntrico. A veces ni yo mismo me comprendo". También confesó el asesinato de un niño de 4 años que flageló hasta la muerte, cortándole las orejas, los ojos y la nariz. Y bebió también su sangre. Lo desmembró para hacerse un estofado. También obligó a un vagabundo a realizar actos sádicos, masoquistas y coprófagos durante varias semanas. Le acuchilló las nalgas para beber su sangre e intentó cortarle el miembro, pero finalmente desistió por los gritos del chico. El 11 de marzo de 1935 empezó el juicio contra Albert Fish. Allí narró con una sonrisa todas las depravaciones que había realizado al menos a 100 niños y que había matado al menos a 15. Pero desgraciadamente solo se pudo demostrar el de Grace Budd. El juez lo declaró culpable y fue sentenciado a la pena capital a través de la silla eléctrica. La ejecución se produjo el 16 de enero de 1936. Según los periódicos de la época, parece ser que Albert tenía ilusión y alegría con la sentencia. Dijo que era el único placer que le faltaba por probar: su propia muerte, el delicioso dolor de morir. Este caso, la verdad, es que es traumatizante. ¿Cómo es posible que el ser humano llegue a tal escala de provocar dolor y disfrutar con ello? Porque Albert Fish, no solo disfrutaba autoinfligiéndose dolor, sino que también disfrutaba infligiéndoselo a otros, especialmente a niños, y además le encantaba comer su carne. Esto nos demuestra que existe el hombre del saco, ¿vale? Y no solo eso, sino que nos demuestra que el mal no tiene límites y que una persona como Albert, que como veis en las fotos que os he puesto, y si no lo podéis buscar por Google si me estáis escuchando a través de iVoox, era un viejecito adorable, el típico que, pues yo qué sé, pues le ves ahí dando de comer a los patos, pero detrás de esa fachada de viejecito se escondía un monstruo increíble. Este tipo de criminales, por ejemplo en el caso de Albert Fish, se les sentenció a la pena capital,
pero hay en muchos países, como por ejemplo España, que este tipo de criminales ni siquiera cumplen una pena larga. Me estoy refiriendo, por ejemplo, pues a una pena de 40, 50 años y por lo menos y mucho menos cadena perpetua. Y tenemos que empezar a estudiar a los criminales, su comportamiento y ver si son capaces de la reinserción o no. Y si no son capaces de la reinserción, tenemos que encerrarlos y tirar la llave. Esta es mi humilde opinión, pero quiero que vosotros me dejéis en comentarios qué es lo que pensáis. O sea, ¿creéis que este tipo de personas, ya no estamos hablando de si la pena capital de Estados Unidos, la pena de muerte, está bien o está mal? Estoy hablando de este tipo de criminales, ¿creéis que son factibles para la reinserción o que deberíamos aislarlos de la sociedad? Por favor, dejármelo en comentarios porque la verdad me interesa muchísimo vuestra opinión. Si te ha parecido interesante este caso, te recomiendo este otro, el de Javed Iqbal, el hombre que afirmó haber asesinado a 100 niños en Pakistán y que lo hizo con la intención de enviar un mensaje directo a las autoridades. Y recuerda, mantente siempre vigilante.